Listo, chicos. Buenos días. El día de hoy vamos a ver ya la parte de miología de la región de mano. Ustedes ya han visto lo que ha sido hombro y axila, brazo, antebrazo. Y bueno, mano es más cortito, más sencillo, ¿sí? Entonces, primero algunos conceptos generales cuando vamos a estudiar la región de la mano. Y es que la mano va a ser la extremidad superior distal que va a estar articulado con la muñeca y va a ser una herramienta mecánica y sensorial, ¿no? Mecánica porque nos permite realizar diversos movimientos, funciones con la mano, con cada uno de los músculos. Y sensorial porque, bueno, también tiene una inervación sensitiva, la cual nos permite al momento de tocar algo frío, algo caliente, sentir eso, ¿no? Y se va a dividir en tres partes, como ustedes ya lo han estado viendo. Se va a dividir en la muñeca, que está formado por los huesos llamados huesos del carpo, el metacarpo, que son estos de aquí, y los dedos, ¿no? Formados por las falanges. Nosotros vamos a tener ¿cuántos dedos? Cinco, los cuales se van a enumerar de lateral a medial, es decir, empezando por el dedo gordo, el dedo pulgar, perdón, el dedo pulgar, que es el primer dedo, el segundo dedo, que va a ser el índice, el tercer dedo, que va a ser el dedo del medio, el cuarto dedo, que es el anular, y finalmente tenemos el meñique, que va a ser el dedo más medial. ¿Ok? Porque ustedes recuerden cómo es la posición anatómica normal con las palmas hacia afuera, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen esa posición anatómica, van a observar que el pulgar está hacia lateral y meñique hacia medio. La mano va a tener también dos regiones, una región o la superficie anterior, en la cual nosotros no le decimos la región anterior de la mano, sino le decimos la región palmar. Y a la región posterior o superficie posterior, nosotros le conocemos como región dorsal, ¿ok? Esos son los términos que nosotros vamos a utilizar, palmar y dorsal. Asimismo, en la mano vamos a tener un eje medio. ¿Y cuál viene a ser ese eje medio? El dedo medio, ¿ok? Y como el eje medio es el dedo medio, a partir de este eje es que se van a realizar los movimientos. Uno que va a ser la abducción, que como sabemos, abducción ¿qué es? Es alejar de mi eje medio. Entonces, cuando abducimos, hacemos este movimiento, como señala la flecha. Separamos o abrimos los dedos. Y cuando hacemos lo que viene a ser la aducción, acercamos los dedos hacia el eje medio, es decir, lo juntamos, ¿ok? Aducción, abducción. Y bueno, un poquito vamos a repasar la parte de los huesos que ustedes ya han visto en osteología de miembro superior. Y habíamos hablado, ¿no? De que en miembro superior, bueno, en la mano vamos a tener tres grupos. Los huesos del carpo, que son ocho, los metacarpianos y las falanges. No confundir, como siempre les digo, metacarpianos con metatarsianos, ¿ok? Tarso en el pie, carpo en la mano, ¿ok? Y bueno, también acá mencionar de que el pulgar, este dedo, el dedo pulgar, va a actuar de forma independiente, mientras que los cuatro dedos mediales van a actuar como una sola unidad. Esto es porque no sé si alguna vez han escuchado que uno de los dedos, o bueno, el dedo más importante es el pulgar, ¿no? Porque te permite sostener, porque el pulgar por sí solo hace muchas funciones, ¿no? Con este agarras tu lápiz, con eso puedes presionar, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Debido a que cuando veamos los músculos, van a haber músculos que son para los dedos, pero que se van a estos cuatro dedos mediales. Sin embargo, vamos a tener músculos específicos para el dedo pulgar, que solo el pulgar lo posee. Es por ello que, como dice acá, el pulgar puede actuar de forma independiente. Y bueno, repasemos un poco acerca de los huesos del carpo. Del lateral, que este es lateral, a medial, vamos a tener la primera fila del hueso del carpo y la segunda fila. En la primera fila tenemos a este huesito de acá, que es el escafoides, que también se le conoce como navicular. Seguido vamos a tener al semilunar, al piramidal. ¿Y cuál será este hueso de acá? El que falta de la primera fila. A ver. Pisiforme, muy bien, es el pisiforme, excelente. Tenemos al pisiforme. Al lado del escafoides, en la segunda fila, vamos a tener al trapecio, por ende sigue el trapezoide, este grande de acá, que es el grande, y finalmente el ganchoso, ¿ok?
los huesos de la primera y segunda fila del carpo. Vamos a regresar acá. Y después de haber estudiado los huesos del carpo, vamos a tener a los metacarpianos, ¿ok? Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, que como también son huesos largos, van a tener cabeza, cuerpo, base, ¿ok? Y luego tenemos a las falanges, las cuales estas falanges son tres en los cuatro dedos mediales, proximal, media, distal. Sin embargo, en el dedo pulgar vamos a tener solo una falange proximal y una falange distal, solo dos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también las articulaciones que ustedes ya han estado viendo, las cuales son varias, pero voy a destacar una que viene a ser la articulación metocarpiana del pulgar, que es esta de acá, la que está acá de moradito. ¿Por qué? Porque va a ser de tipo sinovial y género silla de montar, a diferencia de las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo, que son de tipo sinovial plana. ¿Ok? Generalmente esta te la suelen preguntar porque, bueno, es como que una diferente al resto. ¿Sí? Luego tenemos otra articulación que es la radiocarpiana, que une el radio con el carpo, que va a ser tipo sinovial, género condilio. Y la articulación, bueno, la mediocarpiana, que es género bicondilia. Acá las interfalángicas, que son troclear, y las metacarpofalángicas, que son condilias. Igual como han estudiado en el pie, las interfalángicas acá siguen siendo trocleares y las metacarpofalángicas acá condilias, ¿ok? Solo, más que nada, estos dos serían las más importantes. Y bueno, mencionando un poco acerca de las fracturas que pueden ocurrir a nivel de la mano. Los huesos de la mano que suelen fracturarse con frecuencia viene a ser el primer metacarpiano, como ven acá, primer metacarpiano, y hay dos fracturas conocidas, como la fractura de Bennett, que ocurre a nivel de la base del primer metacarpiano, en sentido oblicuo, y la otra es la fractura de Rolando, que ocurre también en el primer metacarpiano, pero acá menciona de que cuando se fractura ocurre como una forma de una Y o T. No es necesario quizá que se aprendan estos nombres, pero igual ahí como que les voy mencionando, ¿no? Lo que sí es que algo que a veces preguntan es la fractura del quinto metacarpiano, porque tiene un nombre muy conocido, que es la fractura del boxeador, ¿ok? Que ocurre en donde, en el cuello del quinto metacarpiano. Fractura del boxeador porque los boxeadores son los que mayormente se fracturan el quinto metacarpiano, ¿ok? Y bueno, esto más que nada es algo de osteología, pero la clase de hoy es más que nada orientado a los músculos. Entonces, cuando estudiamos la región de la mano, dijimos que íbamos a tener una región que iba a ser, o bueno, la superficie anterior, que le conocemos como región palmar, y la superficie posterior, que lo vamos a conocer como región dorsal, ¿ok? Entonces vamos a estudiar la palma y el dorso de la mano. Bueno, este no es el dorso, pero esto no es el dorso, pero igual, ¿ok? Región palmar y región del dorso. Entonces, la mano va a tener tres compartimientos en la palma. Una conminencia tenar o región tenar o eminencia tenar, que está, como ven, más lateral. Una eminencia hipotenar, que va a ser medial, y la celda palmar media, ¿ok? La región o eminencia tenar va a estar formada por los músculos que van a, eh, bueno, que van a insertarse a nivel de este dedo, el dedo pulgar. La eminencia hipotenar va a estar formada por músculos que se van a insertar principalmente para este dedo, el dedo meñique. Y la celda palmar media son músculos que van para estos cuatro dedos, ¿ok? La celda palmar media. Cuando vamos a ver músculos de la región de la mano, solo vamos a ver de los de la región palmar, porque los músculos que están, bueno, llegando hacia la región dorsal son músculos que vienen del antebrazo, así que no lo vamos a ver acá, solo vamos a estudiar estos músculos, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Músculos de la región de la mano. Como les dije, vamos a tener tres regiones, tenar, hipotenar y celda palmar media o región palmar media. Cuando estudiamos músculos, que ahorita les voy a mencionar, tienen casi todos el mismo nombre, especialmente estos dos, tienen como que los mismos nombres. En la región tenar, que es la región que está lateral, vamos a ver los músculos del dedo pulgar. Vamos a tener un abductor, oponente, flexor corto del pulgar y aductor del pulgar. Acá
a manera fácil quizá de aprender, está como que pintado, ¿no? El abductor y el oponente están inervados por el ramo recurrente del nervio mediano, mientras que el flexor corto, como ven, tiene dos colores, porque va a estar inervado por dos nervios, ramo recurrente del mediano y rama profunda del nervio cubital. Y el aductor, también ramo profundo del nervio cubital. En la región hipotenar es más sencillo, porque estos tres músculos, el abductor, el flexor corto y el oponente del meñique, todos estos tres están inervados por el ramo profundo del nervio cubital. Y en el caso de la región palmar media, vamos a tener cuatro lumbricales, el primero y el segundo inervados por el nervio mediano, y los tercer y cuarto lumbrical y los interóseos por el ramo profundo del nervio cubital. Ahorita le vamos a ver uno por uno. Ahora sí, miren acá. Vamos a empezar con la región tenar, es decir, la región de los músculos del dedo pulgar. Empezamos con el músculo abductor corto del pulgar, ¿ok? Cuando les dije abductor es porque aleja, entonces van a ver cómo, a ver acá. Como ven, este abductor corto del pulgar va a tener la función de que abducir, es decir, alejar el dedo pulgar alejarlo de la línea media, ¿ok? Esa es su función. ¿Dónde se va a insertar proximalmente? Ustedes recordarán que a este nivel de la muñeca iban a tener un tendón, que se le conoce como el retináculo flexor, que lo vieron seguro en la región del antebrazo. Ahí se va a insertar este músculo, como ven acá, el que está con flechita. También se va a insertar a nivel del tubérculo del escafoides y del hueso trapecio, ¿ok? Los huesos del carpo. Escafoides, trapecio, retináculo flexor. ¿Y hacia dónde se va? Se va hacia, uy, se va hacia la falange proximal del pulgar, que es esta de acá. Pero como ven, como abduce, ay, disculpen, voy a bajarle volumen. Pero como ven, como abduce, tiene que insertarse en una zona que permita hacer eso. Es por ello que, como va a jalar hacia afuera, se va a insertar hacia dónde? Hacia el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. ¿Ok? Y bueno, como dijimos, va a estar inervados por el nervio mediano, su ramo recurrente. ¿Ok? Y función abedus. Acá, a ver, ven en este preparado de una imagen del Yokochi, es el músculo que está en el número 6, el que está más afuera. ¿Ok? Abductor corto del pulgar. Corto porque ustedes ya han visto el abductor largo cuando han visto antebrazo. ¿Sí? El siguiente músculo que tenemos es el flexor corto del pulgar, que como ven se va a encontrar debajo del abductor corto, porque está el abductor debajo, el flexor corto. Se va a insertar también en el retináculo flexor y en el tubérculo del trapecio. ¿Y dónde se va a insertar distalmente? Se va a insertar en el lado lateral de la falange, de la base de la falange proximal del pulgar, es decir, igual en el mismo lado del abductor corto. En el caso de este músculo va a tener dos cabezas que, bueno, no se ve muy bien acá, pero más o menos acá se ve. Hay una cabeza que es más superficial y una cabeza que es más profunda. La cabeza superficial va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano, mientras que la cabeza profunda va a estar inervada por el ramo profundo del nervio cubital. Este músculo, lo que más suelen preguntarte viene a ser la inervación, porque tiene dos. O sea, la cabeza superficial, ramo recurrente del mediano, y la cabeza profunda, ramo profundo del nervio cubital. Y como ven acá, su función es flexionar, ¿ok? Flexiona el dedo pulgar, como ven aquí, ¿ok? Y acá, debajo, cuando estudien al oponente, que es el siguiente músculo, el oponente siempre va a estar, uy, uy, acá. El oponente, a ver chicos, si se entendió, el músculo que está acá con la flecha morada, ¿cuál será? El que está con la flecha morada. ¿Qué musculitos será? A ver. Abductor corto, muy bien, Diego. Es el abductor corto. Entonces, cuando ustedes busquen, uy, estoy ronca. Cuando ustedes busquen al oponente, siempre lo van a encontrar debajo del abductor. Mientras que el flexor corto está como que al lado, que es este de acá. Ujú, muy bien. Ajá, muy bien. Cuando ustedes busquen al oponente, siempre está como que debajo del abductor corto y al lado tenemos al flexor. Acá sí se ve muy bonito lo que viene a ser la cabeza superficial
con la cabeza profunda, ¿ok? Del flexor corto. Pero estamos viendo el oponente, que es esta flecha negra, ¿sí? ¿Dónde se va a insertar? Igual, retináculo flexor, tubérculo del trapecio. Inserción distal en el lado lateral, pero como el oponente es más cortito, se va a insertar en el metacarpiano. No, no llega hasta la falange distal, ¿ok? Inervación, rama recurrente del nervio mediano, y su función es oponer al pulgar. ¿Cómo es oponer? Cuando ustedes, por ejemplo, intentan tocar su dedo meñique con su dedo pulgar, ese movimiento es oposición, ¿ok? A ver, por ejemplo, esto. Cuando trata de llevarlo hacia adentro, eso es oponer el pulgar. Listo. Y finalmente, de la región tenar vamos a tener otro músculo, que es el aductor, ¿ok? Aductor del pulgar. El aductor del pulgar, como ven, va a tener dos cabezas. Una cabeza que va transversa, va a ser la cabeza transversa, y una cabeza oblicua, ¿ok? ¿Cuál es lo que diferencia en ambas? Es la inserción proximal, porque como ven, la cabeza oblicua se está insertando en este hueso, un hueso grande, que es, bueno, el grande, ¿ok? Del carpo. Y también se inserta a nivel de la base del segundo y tercer metacarpiano, ¿ok? Inserción proximal, segundo y tercer metacarpiano. Mientras que la cabeza transversa se inserta proximalmente en donde, como ven acá, en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano, aquí, en el cuerpo, ¿ok? En la cara anterior, ¿ok? Y donde se van a insertar ambos distalmente. Como vieron, el músculo es aductor. Entonces, ¿cuál va a ser la función? Va a ser su función llevar hacia adentro, ¿no? Aducir el pulgar. Es por ello de que, a diferencia del abductor, este se va a insertar en donde, en el lado medial. Porque si está en el lado medial, al momento que hace jala, se va hacia adentro, ¿verdad? Entonces, lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. Inervación, ramo profundo del nervio cubital. Y función, aducir el pulgar. Acá tenemos nuevamente al aductor del pulgar con su cabeza transversa y acá la porción o cabeza oblicua. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Me confirman? A ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si se entendió, a ver, ustedes, ¿quién me dice qué músculo es el número uno? Miren bien. ¿Cuál será el número uno, chicos? A ver. A ver, les ayudo un poco. Miren que está debajo de un músculo que lo han sacado con la pinza. Entonces, ¿qué músculo será el uno? A ver, oponente. Muy bien, es el oponente del pulgar. Excelente. Muy bien, oponente del pulgar. Excelente. Ya, entonces, si ese es el oponente del pulgar, ¿qué músculo será el número 2 que estaba encima? Será el abductor. Muy bien, el abductor corto del pulgar. Excelente. Y acá, miren, en el número 3, ¿qué músculo será? El número 3. El flexor corto. Muy bien, es el flexor corto del pulgar. Abductor, flexor corto. Y el 4, ¿qué músculo será el 4? Miren dónde se está insertando. Aquí, en la parte medial. Sería el aductor, ¿ok? Siendo específicos, la cabeza transversa, ¿ok? El aductor del pulgar, cabeza transversa. Y bueno, acá nuevamente con la pinza tenemos al flexor corto del pulgar, ¿sí? Excelente. Bueno, eso ha sido, por eso es que más que nada yo como que les doy de que parece un sanguchito, porque es como que un músculo encima del otro. Entonces, luego tenemos a la región hipotenar, que es la región ya del meñique. Igual vamos a tener lo mismo, un abductor, solo que como no tenemos abductor largo, va a ser de frente abductor del meñique. En cambio, teníamos en la región tenar abductor corto, porque existe un abductor largo.
pero en caso meñique, solo abductor, ¿ok? Abductor del meñique, así a secas. ¿Dónde se va a insertar proximalmente? Esto te preguntan bastante en el pisiforme, ¿ok? Pisiforme, abductor del meñique. Incluso si tienen su examen de osteo, que es de la primera unidad en la universidad, te ponen el pisiforme y te dicen qué músculo se inserta acá, abductor del meñique, ¿ok? Inserción distal, lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo, como ven acá. Y va a estar inervado como todos los músculos de la región hipotenar por el ramo profundo del nervio cubital, ¿ok? Y función, aduce al meñique, ¿ok? Abduce al meñique. Como está acá, lo jalo, ¿ok? Y abduce. Porque recuerden que para abducir, aducir, esta es la línea media. Entonces, se tiene que insertar en el lado medial, porque en el lado medial, si lo jala, va a alejar de esta línea media, ¿ok? Abduce el meñique, que es el primero que tenemos acá. Luego tenemos también al flexor, el flexor corto del meñique, el cual se va a insertar también en el retináculo flexor y en el gancho del ganchoso. Otro de acá, gancho del ganchoso, flexor corto del meñique. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Igual, acá. Inervado por el ramo profundo del nervio cubital y la función de este músculo va a ser flexionar la falange proximal. Va a flexionar al meñique. ¿Ok? Igual acá, lo tenemos acá. Y acá tenemos el abductor del meñique. Y acá, a su ladito, el flexor corto del meñique. Muy similar a lo que hemos visto en la región tenar. Casi la misma disposición. Y por ende, si tenemos acá al abductor, acá tenemos al flexor, ¿qué músculo nos falta? El oponente. También tenemos un oponente, que es el oponente del meñique. ¿En dónde se va a insertar este oponente? Se va a insertar a nivel de retináculo y el gancho del ganchoso, igual que el flexor, que el gancho del ganchoso. Y este se va, como es oponente, los oponentes son más chiquitos, se van a insertar en mi quinto metacarpiano, no llega hacia la falange. Entonces, borde medial del quinto metacarpiano, inervado por el ramo profundo del nervio cubital. Y como les dije, la función del oponente, oponer es como llevarlo hacia el dedo contrario, hacia la línea media más o menos. Entonces, esta función oponer el meñique. ¿Ok? No hay mucha ciencia quizás en estos músculos, son como que más sencillos de recordar, aprender. Quizá lo único que tengan que ustedes que memorizar o recordar es la inserción, ¿ok? La inserción proximal más que nada. Entonces, a ver chicos acá, ¿qué músculo creen que sea donde está machucando la pinza? O lo que está tocando la pinza de disección. Bueno, no la pinza, sino la flechita de acá. Sería, a a ver aquí, el abductor. Ujú, muy bien. El abductor del meñique. Abductor a secas, ¿ok? Corto no, porque corto solo hay en el pulgar. En el meñique es a secas. Sí, no te preocupes. Abductor del meñique, ¿ok? Muy bien. A ver acá, en este preparado, a ver. ¿Qué músculo será la letra A? Ya, flexor, ya, muy bien. Flexor, acá tenemos. Ujú, muy bien. Y en la B tenemos al abductor, flexor. Está bien. Uy, ya, excelente. Ahora sí, ya vamos casi a la parte final de estos músculos que vamos a tener. Ahora vamos a ver la región palmar media, ¿sí? En la región acelga palmar media vamos a tener lumbricales, los cuales son cuatro que ven acá, pero los estoy separando así en forma de como que dos partes, porque van a tener, el primer y el segundo lumbrical van a tener características diferentes al tercer y cuarto.
La primera característica que los diferencia, como ven acá, es que el primer y segundo lumbrical van a ser unipeniformes, es decir, solo van a tener como que una cabecita, primer y segundo lumbrical, mientras que el tercer y cuarto lumbrical son bipeniformes, está formado por dos porciones, dos cabecitas, ¿ok? ¿Y dónde se van a insertar? Estos lumbricales se insertan proximalmente en estos tendones, de este músculo. Ustedes recordarán de su clase de la región del antebrazo tenía un músculo que era el flexor profundo de los dedos, ¿verdad? El flexor profundo de los dedos que se iba hasta las falanges distales. Bueno, los lumbricales se van a insertar en los tendones laterales, como ven acá, al lado lateral del flexor profundo de los dedos. Y la inserción distal va a ser, ¿en dónde? Su inserción distal viene a ser en el lado lateral de la expansión, bueno, el lado lateral a nivel de los metacarpianos. ¿Ok? Lado lateral. En el caso del tercer y cuarto lumbrical, estos se van a insertar en los tres tendones mediales, es decir, este. Son los tres tendones mediales. Aquí se van a insertar los lumbricales, el cuarto y el quinto. Y bueno, también se va a ir hacia el lado lateral de la expansión extensora o bueno, en el lado lateral de los metacarpianos. La otra diferencia que tienen estos es la inervación, porque mientras que el primer y segundo lumbrical están inervados por el nervio mediano, el tercero y el cuarto van a estar inervados por el ramo profundo del nervio cubital. Lo que sí comparten, lo que viene a ser igual, es la función, ¿ok? La función, que alguna vez a mí me preguntaron cuál es la función de los lumbricales, y es esto de acá. ¿Cómo ven? ¿Qué movimiento está haciendo en este GIF? A ver, ¿qué movimiento es esto? Qué está haciendo? Miren bien, ¿qué movimiento es esto? Flexión, muy bien, muy bien, bien. Esa es la flexión. Entonces, los lumbricales van a tener la función de flexionar. ¿Y flexionar qué cosa? Miren acá, a ver, miren nuevamente. Están flexionando, ese es metacarpo, estas son falanges. Flexiona la articulación metacarpofalángica. ¿Y qué está extendido? Como ven, lo que está extendido son las articulaciones interfalángicas. ¿Ok? Entonces, la función de los lumbricales, igual acá, extiende la articulación interfalángica, es como decir tus dedos extendidos, pero lo que flexiona, como si tú haces con tu mano ven, ¿no? Como haces ven, algo así, es la articulación metacarpofalángica. ¿Ok? Esa es la función de los lumbricales. ¿Está bien? Listo. Ahora acá. Y miren, recuerden acá está. Ahora sí, interóseos. Ahora vamos a tener los últimos dos músculos que son los interóseos. Los interóseos, como dice su nombre, óseos, porque están bien pegados al hueso. Estos no te los preguntan en tu examen práctico porque no se ven, porque están muy profundos, ¿ok? Los interóseos. Y vamos a tener interóseos dorsales y también palmares, que ahora vemos. Los interóseos dorsales son también bipeniformes, y se van a insertar ¿en dónde? Se van a insertar en el lado adyacente de dos metacarpianos, como son estos acá. Entre dos metacarpianos se inserta, ¿ok? Entre dos. Y se va a insertar distalmente en la falange proximal de los dedos del segundo al cuarto, ¿ok? Y va a estar inervado por el ramo profundo del nervio cubital. Los interóseos dorsales, su función va a ser igual que las lumbricales, va a flexionar las metacarpofalángicas y extender las interfalángicas. Pero la función que te preguntan sobre estos es esta de acá. Los interóseos dorsales abducen, es decir, alejan de tu línea media, ¿ok? Los interóseos dorsales. Mientras que, por lo contrario, los interóseos palmares, ¿qué hacen? Los interóseos palmares aducen, ¿ok? Esa es la diferencia más importante que no te debes de olvidar. Interóseos palmares aducen, interóseos dorsales abducen, ¿ok? Y bueno, de los palmares, eh, bueno, esta es su inserción. No es como que tan importante que te la aprendas. Quizá la inervación sí, que es el ramo profundo del nervio cubital. Y bueno,
aducen, ¿ok? Y flexionan y extienden. Muy bien. Acá tenemos. Ahora aquí. A ver, chicos, ¿qué músculo creen que sea estos de acá? A ver, ¿dónde está la flecha? Sí, pues, la flecha azul. ¿Está en el dorso o está en la palma? Interocios dorsales, muy bien, Diego. Son los interocios dorsales, específicamente el segundo. Muy bien. Ya. Y acá, esos músculos que están aquí, el uno, 2, 3 y 4, ¿qué músculos serán? Serán los lumbricales, ¿ok? Lumbricales. En este caso, miren acá, son los lumbricales. ¿Por qué? Porque como ven, acá está qué músculo, qué tendón es este, el flexor profundo de los dedos. Y dijimos, al lado del flexor se insertan los lumbricales. ¿Ok? Muy bien. Esto es más que nada la parte de los músculos. Y ahora vamos a ver, creo que la parte más, no complicada, sino creo que yo más importante, que viene a ser la irrigación, ¿ok? Tu mano va a estar irrigada y en la mano vamos a tener algo que se llama arcos. ¿Te acuerdas cuando vimos la primera clase de hombro y axila? Armas, arcos, me pongo armas, arcos, ¿ok? Arcos de la mano. Cuando vimos, habíamos dicho que había anastomosis y arcos, ¿ok? Los arcos son uniones entre arterias, ramas de arterias a nivel de la manito. Y cómo se unen y forman esto, es un arco, ¿ok? Arco. Y bueno, la irrigación de la mano va a estar dada por dos arterias que ustedes ya han visto, la arteria cubital y la arteria radial. Cubital, que está medial, y la arteria radial, que la vemos lateral, que es esta de acá. Acá tenemos a la arteria radial y acá tenemos a la arteria cubital, ¿ok? Dos, arteria radial y arteria cubital. Vamos a tener el primer arco para estudiar, el arco palmar superficial. ¿Por qué superficial? Porque vamos a tener un arco profundo, ¿ok? Pero empezamos acá, arco palmar superficial. ¿Qué te tienes que aprender? ¿Cuál es la anastomosis? Anastomosis. O sea, si te preguntan anastomosis del arco palmar superficial, te están preguntando por las formantes. Y esto quiero que te acuerdes. ¿Quiénes forman el arco palmar superficial? Arteria cubital y una rama de la arteria radial, que es la arteria radiopalmar o palmar superficial. Entonces, tengo acá a mi arteria cubital, que es esta de acá, que se une con una rama. Acá la arteria radial se va hacia detrás del primer metacarpiano, se va como que para atrás y antes de irse para atrás emite una rama, que es esta de acá, una ramita. Y esa rama es la arteria radiopalmar o palmar superficial. Entonces, palmar superficial o radiopalmar se une con la arteria cubital y me forma el arco palmar superficial. ¿Ok? Y cuando se forma este arco, ¿qué te van a preguntar luego? Las ramas. ¿Ok? Las ramas. Y va a tener estas ramas. Acá hay una, acá hay dos y acá hay tres. Esas tres se les va a llamar arterias digitales palmares comunes. ¿Ok? Las arterias digitales palmares comunes, de donde luego van a tener las digitales propias. Acá una, dos. Cada digital palmar común emite dos digitales palmares propias. Acá hay una, acá hay dos, acá hay otra. ¿Ok? Las digitales palmares propias. ¿Cuál es la otra arteria o rama que sale de este arco? La arteria digital palmar medial o del quinto dedo. Esta de acá. Acá, una. Arteria digital palmar del quinto dedo o palmar medial. ¿Ok? Eso por ahora. Arco palmar superficial.
Luego tenemos al arco palmar profundo. El arco palmar profundo va a estar formado ¿por quiénes? De la arteria cubital que tenemos acá, va a salir una rama también. Acá hemos cortado el arco palmar superficial, acá no se ve, ¿ok? Entonces, de la arteria cubital sale una rama. Como está profunda, se va a llamar rama profunda de la arteria cubital o también llamada cúbito palmar o palmar profunda, ¿ok? Arteria cúbito palmar, palmar profunda. Y esta se va a unir ¿con qué arteria? Les conté que la arteria radial se iba por detrás del primer metacarpiano. Y una vez que va por detrás, nuevamente sale hacia adelante, hacia palmar. Entonces, cuando regresa, se va por la parte profunda y se une acá la arteria radial con la arteria palmar profunda o cúbito palmar. Y me forman, como ven acá, el arco palmar profundo. ¿Ok? Entonces, anastomosis del arco palmar profundo. Arteria radial con la arteria cúbito palmar o palmar profunda. Se unen arco palmar profundo. ¿Cuáles son sus ramas? Acá vamos a tener a tres metacarpianos. ¿Ok? Acá hay una, acá hay dos y acá hay tres metacarpianas. También se van a formar tres ramas perforantes. Acá hay una, acá hay dos y acá hay tres ramas perforantes. Y hay una rama que va a ser la arteria o la rama recurrente. Recurrente porque va a regresar. ¿Ok? Recurrente. Todo lo que es regresa se le llama recurrente. Pero también de la arteria radial, solo de la radial, no del arco, van a salir dos ramas. De la arteria radial va a salir una rama que va a ser la arteria principal o la arteria del pulgar, la arteria principal del pulgar y la arteria del índice o la arteria radial del índice. Aquí, ¿ok? Esas son solo de la arteria radial, no son del arco, ¿ok? Arteria principal del índice y arteria radial del índice. Este es otro arquito que es el arco palmar del carpo, en donde, a ver, en donde vamos a tener que de la arteria radial y de la arteria cubital a nivel del carpo de la muñeca va a salir una rama. De la radial, la radiocarpiana palmar y de la cubital, la cúbito-carpiana palmar. Estas se unen y me forman el arco palmar del carpo, como ven acá. Sin embargo, les comenté que del arco palmar profundo salía una rama recurrente, ¿verdad? Una rama recurrente. Y ustedes recordarán que, a ver si voy a dibujar esto acá, tenemos acá, solo recuerden, ¿ok? La humeral, que se dividía luego en la arteria cubital, la arteria radial, pero recordando que de la arteria cubital teníamos un tronquito, ¿verdad? Un tronco de las interóseas, ¿verdad? Había una interosia, la interosia posterior y la interosia anterior. La interosia anterior que salía del tronco de las interosias, rama de la arteria cubital, interosia anterior, baja, ¿ok? Y cuando baja esta arteria interosia anterior, se une a el arco palmar del carpo y se une a la rama recurrente. Cuando se unen forman este tipo de cruz, como ven acá. Entonces es por ello que a eso se le va a conocer como la anastomosis cruciforme, que está formado por ¿quiénes? Rama recurrente, que viene del arco palmar profundo, la, ra- eh, la carpiana palmar o radiocarpiana palmar, la cúbito-carpiana palmar y la interosia anterior, su rama descendente. ¿Ok? Espero que no se estén mareando, chicos, porque ahorita vamos a ver todo en conjunto, ¿sí? No se preocupen. Y finalmente, último arco, que es el arco dorsal de la mano. Dorsal porque se va hacia la parte del dorso, la parte posterior. Y acá también vamos a tener a lo que viene a ser a la radiocarpiana, pero dorsal, ¿ok? Con la cúbito-carpiana dorsal. Entonces, es otra rama. De la arteria radial sale su radiocarpiana dorsal. De la arteria cubital aparece la cúbito-carpiana dorsal. Estas dos, al unirse, me forman el arco dorsal de la mano. De este arco dorsal de la mano van a salir ramas. Nuevamente, tres, una, dos y tres. Tres metacarpianas, pero dorsales.
Y de estas metacarpianas van a salir las digitales dorsales. ¿Ok? Se abre y salen las digitales dorsales. Y de la arteria radial, nuevamente la arteria radial que es casi siempre independiente, va a salir un tronquito acá, que va a ser llamado el interóseo dorsal, de donde van a salir dos ramas, el interóseo dorsal del índice, del pulgar y del índice. ¿Ok? Ya sé que es bastante, porque bueno, son bastantes cosas, pero lo vamos a dibujar ahorita todo en conjunto, ¿ok? Para que no se mareen. Así que mucha atención acá, chicos. Empezamos con el arco palmar superficial, ¿ok? Vamos a dibujarlo de, no sé, arco, de rojo, ¿ok? Arco palmar superficial. A ver, ¿alguien me puede decir quién forma el arco palmar superficial? ¿Qué arterias? Los formantes, a ver. Ya me dijeron acá una. Arteria cubital con cubital y radio palmar. Muy bien, muy bien. Entonces, dejamos acá. Acá tengo a mi arteria cubital y acá tengo a la arteria radial. La arteria radial, como les dije, se iba por detrás. Va a pasar por detrás y por acá sale. Entonces, esta tengo acá. Tengo acá la arteria radial, la arteria cubital, perdón. Cubital y acá tengo la arteria radial. ¿Sí? La arteria cubital va hacia aquí y de la arteria radial, antes de que se vaya por detrás del primer metacarpiano, va a emitir una ramita. Y como ustedes muy bien me dijeron, va a ser el arco palmar superficial, la unión entre la arteria cubital, lo voy a dibujar acá, arteria cubital y su rama que es la radiopalmar o la palmar superficial. ¿Sí? Entonces se forma el arco palmar superficial. De este arco palmar superficial iban a salir tres digitales, arterias digitales comunes, palmares comunes. Tres. Y de estas tres digitales palmares comunes salían luego las digitales palmares propias. Uno, dos, igual acá, dos digitales palmares propias. ¿Ok? Entonces acá arterias digitales palmares comunes y después acá tenemos a las digitales palmares propias. Pero también faltaba una rama que se iba hacia el quinto dedo, que iba a ser la digital palmar medial, medial, ¿ok? O la del quinto dedo, la digital palmar medial o del quinto dedo. Todo esto arco palmar superficial. ¿Se entendió? Arco palmar superficial. A ver, ¿sí o no? A ver, véanlo bien. ¿Sí se entendió? Para pasar a al arco palmar profundo. Mm, me parece que no. ¿Sí se entendió o no? A ver, nuevamente, miren acá. Dijimos arteria cubital, al unirse con la rama de la arteria radial, la radiopalmar, me forma arco palmar superficial. De este arco palmar superficial salen sus ramas, las digitales palmares comunes, que son tres. A ver, voy a ponerlo de otro color acá, para no confundirlos. Y acá la digital palmar medial o del quinto dedo, que es esta de acá, ¿ok? Esas son sus ramitas, ¿ok? Digitales palmares comunes, la digital palmar medial, ¿ok? ¿Sí? A ver, vamos ahora con el arco palmar profundo, ¿ok? Del arco palmar profundo lo vamos a hacer de otro color, lo vamos a hacer de color azul, ¿ok? Para no confundirnos. Arco palmar profundo. Entonces, ¿cómo se va a formar el arco palmar profundo? A ver, ¿quiénes son los formantes? A ver, ustedes.
¿Quiénes forman el arco palmar profundo? Arteria radial y rama profunda de cubital, muy bien. Radial, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, acá la arteria radial lo vamos a pintar de azulito. Entonces, tenemos la arteria radial que luego nuevamente regresa y se va a unir con una rama de la arteria cubital. La cúbito palmar o cubital profunda, como quieran llamarlo. Entonces, tenemos acá la cúbito palmar que se une con la arteria radial. ¿Ok? Y cuando se unen, se anastomosan y me forma el arco palmar profundo, de donde vamos a tener ramitas. ¿Qué ramitas? Acá. Una, dos, tres. ¿Cómo se llamarán estas ramitas? Se van a llamar las metacarpianas palmares. Metacarpianas palmares. ¿Sí? Las metacarpianas palmares también íbamos a tener a las ramas perforantes. A ver, una, dos, tres ramas perforantes que se van a ir más o menos a esta zona. Una, dos, tres. Como perforan, se van hacia la parte dorsal, ¿ok? Tres ramas perforantes, y me falta una acá que iba a ser la recurrente, ¿verdad? La rama recurrente, recurrente. Pero también dijimos que de la arteria radial iba a salir unas ramas propias de ella, que iba a ser de, de la arteria radial, ¿verdad? Su, la, la propia del pulgar y la propia del índice, o la arteria radial del índice, ¿sí? Estas salen solo de la radial, ¿ok? De la arteria radial. De la radial. Entonces, radial del índice y la arteria radial o propia del pulgar. ¿Ok? Sale de la arteria radial. Y bueno, ese es el arco palmar profundo. Entonces, repasamos. Arco palmar profundo formado por la arteria radial y la cúbito palmar. Al unirse me dan las ramas metacarpianas palmares, la rama recurrente y las ramas perforantes. ¿Ok? Y de la arteria radial, la radial del índice y la radial del pulgar. Listo, esto es parte de la zona anterior, de la región palmar. En el caso de la región... Ah, no, falta algo, falta un arquito más. En el caso del carpo de la muñeca, dijimos que de la arteria cubital se iba a salir una ramita y de la arteria radial otra ramita, el arco transverso del carpo, que iba a formarme el arco transverso, la anastomosis del carpo. Y bueno, este arco, al unirse con la rama recurrente y una arteria que viene por acá, que es la interósea anterior, me iba a formar, ¿qué cosa? A ver, la anastomosis cruciforme. ¿Ok? Anastomosis cruciforme, formado por la cúbito carpiana palmar y por acá la radiocarpiana palmar. ¿Ok? Entonces, cúbito carpiana palmar con la radiocarpiana palmar, la rama recurrente que sale del arco palmar profundo y la interósea anterior me forma la anastomosis cruciforme. ¿Ok? Listo. Ahora sí nos vamos hacia la parte del dorso. En el dorso era muy similar. Nuevamente voy a dibujar acá la arteria radial, la arteria cubital. Y bueno, bueno, luego la arteria radial se va para adelante. Otra vez.
¿sí? Ya. Entonces, de la arteria radial iba a salir también otra rama y de la arteria cubital otra ramita. Y esto, una rama y bueno, acá otra rama. Y esto iba a ser el arco palmar profundo, formado por, a ver, para que no se confunda esto, arco palmar dorsal, arco dorsal de la mano, que iba a estar formado por la arteria cúbito-carpiana dorsal y la arteria radiocarpiana dorsal. ¿Ok? Radiocarpiana dorsal y cúbito-carpiana dorsal me forman el arco dorsal de la mano. Y dentro de sus ramitas que vamos a tener acá, vienen a ser, mármol, vienen a ser las metacarpianas dorsales. Tenemos una, dos, tres. Estas tres metacarpianas dorsales que luego me van a dar las digitales dorsales de la mano, digitales dorsales de la mano, digitales dorsales de la mano. Y de la arteria radial iba a salir también un tronco, otra vez de la arteria radial, que iba a ser el tronco de la primera interósea, que luego se iba a dividir en la dorsal del pulgar y la dorsal del índice. ¿Ok? A ver, primera interósea, que me iba a formar la dorsal del pulgar y la dorsal del índice. ¿Ok? Eso. Bueno, todo esto vienen a ser los arcos, pero ¿qué más te pueden preguntar a ti en tu examen? Te van a preguntar lo que vienen a ser cuántas anastomosis en total hay. Y bueno, si bien acá se van a formar como que una, dos, tres, cuatro anastomosis de los arcos, también vamos a tener dos extra. Bueno, primero la anastomosis del arco palmar superficial, ¿no? La primera, que es de la arteria cubital con la radio palmar. Segunda anastomosis, tenemos al arco palmar profundo con el cúbito palmar con la arteria radial. Tercera anastomosis viene a ser la anastomosis cruciforme, ¿no? Recurrente, interósea anterior y, bueno, la anastomosis del carpo, ¿no? Y luego acá tenemos el arco dorsal de la mano, que es el cuarto anastomosis, entre la radiocarpiana dorsal y la cúbito-carpiana dorsal. Pero nos falta una quinta y una sexta. La quinta anastomosis va a estar dada por quienes. Miren acá. ¿Recuerdan estas de acá de azul? Que son las metacarpianas palmares. ¿Que con quién se está uniendo? ¿Con quién está haciendo anastomosis? Con las digitales comunes. Entonces, la quinta anastomosis. Uy, no, chicos. Sorry, un momento. Se perdió el dibujo. Ah, ¿se escuchó la última parte, chicos? Creo que no, ¿verdad? Qué raro. Mm, ¿sí se escuchó o no? Más o menos. Bueno, faltaba esta parte en donde, a ver, no sé si se ve acá. Ya, vamos a dibujarlo en base acá. Eh, a ver. Entonces, teníamos acá, este es el arco palmar superficial. No, mejor acá, mejor acá. Y acá. Acá tenemos el arco palmar profundo, ¿no? Entonces dijimos de la arteria, el arco palmar superficial iba a estar formado por la arteria cubital, más o menos así. Y no, no dibuja. Y entonces, el arco de la arteria cubital con la rama de la arteria radial, ¿no? La radial, la radio palmar. Y bueno, de esta radio palmar iban a salir ramas, ¿verdad? ¿Qué ramas? Las digitales palmares comunes, ¿no? Las digitales comunes. Y como ven, estas digitales comunes se van a anastomosar con estas de acá, que son las metacarpianas palmares.
¿ok? Las digitales comunes se anastomosan con las digitales palmares comunes, que son del arco palmar superficial. Y como acá dice, ramas perforantes, arterias metacarpianas dorsales. ¿Por qué? Porque como les comenté, a vernos acá, cuando se forman estas ramas perforantes, como perforan, se van hacia la parte dorsal. Es por ello que acá es como que de tu arco profundo, las perforantes lleguen hasta aquí. Uno, dos, tres. Entonces, como llegan acá tus perforantes, se llegan a anastomosar con quienes, con las metacarpianes dorsales, ¿ok? Y esa era la sexta anastomosis, ¿ok? Bueno, espero que se haya entendido. ¿Se entendió más o menos? A ver, chicos, ¿sí? A ver, sean sinceros. ¿Se entendió o no? ¿O desean que lo dibuje de nuevo? No sé, depende de ustedes. Ay, no sé por qué se cortó. Dibújelo de nuevo. Ya, entonces, vamos a dibujarlo rápidamente. Eh, a ver, entonces, a ver ustedes, miren acá. Tengo acá arteria cubital, arteria radial. De la arteria cubital se une con una rama de la arteria radial, que era la radiopalmar, ¿verdad? Y me forma que arco palmar superficial. Cubital y radiopalmar o radial superficial, palmar. ¿Ok? Y de acá me salen tres ramas. Las digitales palmares comunes. Una, dos, tres. De estas digitales palmares comunes salen las digitales palmares propias. Ok, acá. Una, dos, acá. Ok, listo. Y también me falta acá. La digital palmar del quinto dedo o la digital palmar medial. Arco palmar superficial. Arco palmar profundo. ¿Quién lo forma? De verde. O no, de azul como estaba antes. Entonces va a estar formado por la arteria radial, cuando pasa por detrás, luego nuevamente regresa y se va a unir con una rama de la arteria cubital, la cúbito-palmar. ¿Ok? Se unen. Una vez que se unen, me forman el arco palmar profundo, que van a tener sus tres ramas. Bueno, sus tres metacarpianas palmares, tres metacarpianas palmares, sus ramas perforantes, ok, una, ok, dos, ok, tres, como perforan, se van hasta esta zona de acá. Una, dos, tres. Su rama recurrente y la rama recurrente. Dijimos que de la arteria radial esta a veces actúa por sí sola, es por ello que de la arteria radial va a salir una rama que va a ser la radial o la propia del pulgar y la radial del índice. ¿Ok? Salen de la arteria radial. Listo. Luego dijimos de acá que de la arteria cubital, en el nivel del carpo, más o menos de por la muñeca, iba a salir una rama, la cúbito carpiana palmar, y de la arteria radial, la radiocarpiana palmar. Estas se unen y me forman el arco del carpo, el arco transverso del carpo. De este arco transverso del carpo también se une luego la rama recurrente que venía de el arco palmar profundo. Y por acá viene la interósea anterior, ¿verdad? Y me formaba qué cosa, la anastomosis cruciforme. Ya, hasta ahí. ¿No se perdieron? ¿O se perdieron? Todo bien, ya, muy bien, excelente. Listo. Entonces acá, ahora nos vamos por acá. Tenemos acá nuevamente a la arteria radial y acá tenemos a la arteria cubital. Esta arteria radial, y acá cubital. La arteria radial emite su ramita y la arteria cubital también. Y se forma. Esta va a ser la radiocarpiana dorsal, porque estamos en el dorso, y esta va a ser la cúbito carpiana dorsal.
radiocarpiana dorsal, cúbito carpiana dorsal, al unirse me forman el arco dorsal de la mano. ¿Ok? De este arco dorsal de la mano, ¿qué ramas vamos a tener? Con rosado. Vamos a tener acá una, dos y tres, que van a ser metacarpianas dorsales. ¿Ok? Metacarpianas dorsales. Y de estas metacarpianas dorsales van a salir las digitales dorsales. ¿Ok? Salen sus digitales dorsales de las metacarpianas dorsales. Y nuevamente de la arteria radial va a salir un tronco que se va a llamar el tronco del primer interóseo, la primera interósea. Y de esta primera interósea va a salir la dorsal del pulgar y la dorsal del índice. ¿Ok? Y bueno, ese es el arco dorsal de la mano. Yo luego que les dije, y donde se me cortó, que íbamos a tener lo que era anastomosis, ¿verdad? Primera anastomosis, arco palmar superficial. Segunda anastomosis, arco palmar profundo. Tercera anastomosis, la anastomosis del carpo, pero también puede contar la anastomosis cruciforme como una. Cuarta anastomosis, el arco dorsal de la mano. ¿Sí? ¿Cuáles eran las quinta y la sexta? Miren acá, metacarpianas palmares, que están acá, se unen con las digitales palmares comunes. Miren, acá tenemos las digitales palmares comunes anastomosándose con las metacarpianas palmares. Esta es otra anastomosis. Y por acá, les conté de las perforantes, que como perforan, se van hacia la parte dorsal. Entonces, estas perforantes se terminan uniendo, anastomosando con las metacarpianas dorsales. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? Ahora sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Listo. Excelente. En la parte práctica nuevamente lo vamos a ver, ¿sí? Excelente. Y bueno, este es un poquito ya algo teórico. Es que en caso de las venas también vamos a tener un arco, que va a ser el arco dorsal de la mano, ¿ok? Deformado por venas. Y bueno, de este arco dorsal de la mano, al unirse con la vena dorsal del primer dedo, que está acá, vena dorsal del primer dedo con arco dorsal de la mano, se forma la vena cefálica. Mientras que la vena dorsal del quinto dedo con el arco dorsal me forma la basílica. Es algo más que nada teórico. Si esto no te viene en práctico ni eso. Arco dorsal, primer dedo, cefálica. Vena dorsal, quinto dedo, arco dorsal, basílica. Esto quizás sí te pregunte, que como les dije al inicio, la mano, además de la función motora, también tiene función sensitiva, porque va a tener inervación sensitiva. Entonces, ¿quién va a dar la inervación sensitiva? Estos de acá, estos nervios de acá. Vamos a empezar con el nervio mediano. Como ven, el nervio mediano, ¿a qué me está inervando en la región de la palma? Al primero, segundo, tercer dedo. Y el cuarto dedo también lo inerva, pero como ven, está inervando solo la mitad lateral. Ujú. Sería el lateral, porque recuerden que el pulgar es lateral, se va hacia el lateral en la posición anatómica. Entonces, cuando te pidan inervación sensitiva o región sensitiva del nervio mediano, vas a poner, bueno, en la palma del primero, segundo, tercero y cuarta, pero la mitad lateral, ¿ok? La palma de los dedos. Entonces, nervio mediano, zona de inervación de la palma, el primero, segundo, tercero y la cuarta mitad, pero lateral, bueno, del dedo, ¿no? Y en el caso del nervio cubital, este va a inervar de la palma, del cuarto dedo, la mitad medial y el quinto dedo. ¿Sí? Ese es el nervio cubital, como ven acá. Y bueno, del ramo superficial, muy poquito, eso no. En el caso de acá, del nervio cubital nuevamente, del dorso, ¿a quién está inervando? Lo mismo, está inervándote al cuarto dedo,
pero la mitad medial, y al quinto dedo, en el dorso. En el caso del nervio mediano, este acá en el dorso sí cambia, porque en el dorso de la mano te está inervando a quién, te está inervando al segundo, tercer dedo, pero ¿a partir de dónde? De la falange media. Entonces, falange media del segundo, tercero y la cuarta o la cuarta mitad lateral del cuarto dedo. Uy, del cuarto dedo. ¿Ok? Y bueno, el ramo superficial, todo el resto. Pero yo sé que si lo ves de esta forma es como que, wow, es bastante, es como que muy confuso, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo es como te suelen preguntar en tu examen? Te van a preguntar esto. ¿Quién inerva a los dedos, al cuarto dedo? En la palma, al cuarto dedo, ¿quién lo inerva? Y ahí tiene una inervación mixta, ¿no? Nervio mediano, nervio cubital. O lo más común es que te pregunten este dedo de acá. ¿Quién inerva al cuarto dedo, ¿no? Y acá le das los tres nombres. O acá, el segundo dedo, cuando hay compartido. No es necesario como que así tal, ¿sí? Quizá estos dos, o bueno, en general este es el que preguntan, porque tiene triple inervación. De ahí el resto, solo dos. ¿Está bien? ¿Sí? Y bueno, ahora sí, ya casi la parte final, vamos a tener acá a la lesión del nervio cubital, que como les había dicho en la clase pasada, la lesión del nervio cubital tiene un nombre característico que es la mano en garra, ¿ok? La mano en garra. ¿Y por qué ocurre la lesión del nervio cubital? Ocurre porque, bueno, te puedes fracturar a nivel de acá, te puedes fracturar a nivel de la epitróclea, que es esta de acá, de tu tróclea por encima, la epitróclea. Porque por ahí, como ven, pasa ¿qué nervio? El nervio cubital, por la epitróclea. Entonces, si te lesionas o tienes una fractura a nivel de la epitróclea, te puedes fracturar, lesionar tu nervio cubital, ¿ok? O también del olecranon, pero también te puedes lesionar si te fracturas el hueso pisiforme o ganchoso. Y bueno, el nervio cubital va a inervar a nivel de la mano, ¿qué músculos? Los hipotenares y el tercer y cuarto lumbrical, ¿no? Y a los interóseos también, dorsal y palmar, sus ramas, su rama profunda. Entonces, es por ello, ¿qué función recuerdan que tenían los lumbricales interóseos? Tenían la función de flexiona la metacarpofalángica y extiende, ¿no? Y extendía a las interfalángicas. Esa era su función normal. Pero ¿qué pasa si me lesiono el nervio cubital? Ya no vamos a cumplir esta función, sino lo contrario. Entonces, ¿cómo ven que están los dedos de esta mano? ¿No ven que está primero? ¿Qué pasa con la articulación metacarpofalángica? Está acá extendida, pero acá las interfalángicas están flexionadas, todo lo contrario. Entonces, cuando un nervio se lesiona, no ocurre su función, no ocurre lo opuesto de su función. Si su función de este nervio en estos músculos eran extender las interfalángicas, acá está, como ven, flexionado, están flexionando. Y acá su función era mantener flexionado, pero como está lesionado los músculos que están inervados por esto, acá como ven está extendido, ¿ok? Mira, acá está extendido y acá está flexionado, ¿ok? Lo cual era lo opuesto a su función, ¿ok? Lesión del nervio cubital, mano en garra. Muy bien, chicos. Y bueno, esto ya lo que les había dicho en su clase pasada. Lesión del nervio mediano, mano del predicador, mano y garra, lesión del nervio cubital y mano caída o mano y gota, lesión del nervio radial. Muy bien. ¿Hay hasta ahí, chicos, alguna duda, alguna consulta o todo claro? ¿Todo claro? Ya. Muy bien. Gracias, chicos, por su participación, por su asistencia.
Ya nos vamos a estar viendo los chicos de práctica hoy conmigo. Vamos a ver región hombro, axila, plexo, arteria axilar, brazo. Es una práctica extensa pero muy bonita, así que vengan estudiando, ¿sí? Y bueno, nos vemos. Cuídense. Un saludo. Gracias, chicos.